¿Quién decidió que las mujeres somos el sexo débil y el hombre es el sexo fuerte? Hoy en Lo que nadie ve vamos a debatir sin filtros este tema que muchas veces nos los han inculcado desde muy pequeños, y el día de hoy estamos con una invitada. Ella es psicóloga. Laida nos va a hablar, la licenciada Laida nos va a hablar sobre este tema, que es un tema tabú, pero es un tema sin filtros el día de hoy aquí en Que Nadie Lo Ve. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida. Bueno, acá gracias por la invitación, hablando de cosas que pasan todos los días, y yo siempre digo, hay cosas que son normales y que no son normales, pero a veces nos cuesta filtrar y entender cuáles sí y cuáles no. Y es muy interesante poder hablar ahora de estas diferencias o estos factores que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Nos enseñaron desde muy pequeños que las mujeres somos el sexo débil y que el varón, porque es el que provee, la cabeza de la casa, el que trae el sustento, bueno, en épocas pasadas, porque ahora la mujer trabaja, pero quedamos muy arraigados con esa costumbre, con esa cultura tal vez, de que el hombre, porque su trabajo siempre fue sustento de la casa, porque aparentemente se lo ve más fuerte, sería el sexo fuerte. Bueno, vamos a diferenciar sobre todo por qué o a qué nos referimos con el sexo débil y con el sexo fuerte. Porque si estamos hablando fisiológicamente, en cuestión de la estructura física, vamos a encontrar una diferencia, ¿no? Evidentemente, la mayoría de los varones tienen mayores resistencias a nivel fisiológico. Y algo que le pasa a muchas mujeres es que, por ejemplo, van meses y meses a un gimnasio, pero un varón va un mes y de repente bajó de peso, está mucho más fornido, y uno dice ¿por qué? Es un tema genético, eso tenemos que entenderlo, que en cuestión de fuerza física sí podríamos estar hablando de que el varón es ese sexo fuerte, si lo vemos de esa manera, y la mujer evidentemente tiende a ser más débil en cuestión fisiológica de cuerpo. Pero ahí en el tema biológico la voy a cambiar, hablando específicamente del tema físico-biológico, aparentemente o visualmente, como usted dice, el hombre puede tener músculo, él puede alzar más peso, aparentemente se lo ve más fuerte, pero si hablamos en sí de todo lo que es el tema biológico, la mujer aguanta un parto, la mujer aguanta una menstruación cada mes. Entonces estamos hablando de que aparentemente porque son musculosos, porque tienen más fuerza, ellos son más fuertes. Pero en realidad, incluso en el tema biológico, yo lo pongo en tela de juicio, porque el hombre no aguantaría un parto. Bueno, pero tenés que tomar en cuenta lo siguiente, y esto no se trata de tomar partida para los varones o para las mujeres, sino para poder entender hasta dónde son nuestros límites. Evidentemente, una mujer y un varón, como siempre dicen, ellos no aguantarían un parto. Y esto lo decimos de manera cómica e incluso lo vemos en nuestras casas, ¿no? Un varón con un resfrío ya está tirado en la cama, en cambio una mujer se levanta todos los días y tiene esa fortaleza de trabajar, cuidar a los hijos, hacer todo con un resfrío encima. Sin embargo, hay que tomar en cuenta esto, que ¿por qué es que ahora las clasificaciones, por ejemplo, en deportes no participan por lo general varones y mujeres? Justamente tiene que ver con esta parte genética del varón, ¿sí? Con esta parte fisiológica, porque sí, evidentemente hay cierta fortaleza en cuestiones de resistencia y de fuerza bruta al momento de hacerlo. A la mujer le mueven mucho las emociones, y esto es importante también entenderlo. El que vos podás tolerar un parto tiene que ver no solamente con la fuerza que tiene tu cuerpo, no estamos hablando de la fuerza bruta que tiene tu cuerpo, estamos hablando de algo que es mucho más profundo y tiene que ver con toda esta parte de las hormonas y todo lo que segrega tu cuerpo que te prepara para el momento. Porque si vos lo hablás también en el tema de los partos, y traemos acá 10 mujeres a hablar del tema del parto, siempre va a haber una que te va a decir, pero yo no sentí nada. O sea, el bebé salió y ni lo sentí, ¿no? Sin embargo, van a haber mujeres que te van a decir, yo tuve 24 horas de labor de parto y no sabes lo que sufrí. Ahora, entendamos que sufrir y aguantar un sufrimiento no significa que seamos más fuertes o más débiles. Significa simplemente que nos tocó y supimos tolerarlo y supimos llevar adelante la situación. ¿Y de dónde sale esta idea del sexo débil? Justamente, ¿no? Y por eso es que decíamos, tenemos que diferenciar. La fuerza bruta en el varón es mucho mayor. Eso lo entendemos. Y por eso es que hay esta diferenciación. Los deportes en natación, por ejemplo, hay categoría hombre y mujer. ¿Por qué hay categoría hombre y mujer?
porque evidentemente hay algo en ellos que es diferente y esto es fisiológico. Ahora, cuando hablamos de las emociones, la mujer suele ser la que muestra más vulnerabilidad a los ojos de los demás. ¿Por qué? Porque suele ser más sensible en cuestión emocional y esto ya tiene que ver con una estructura cerebral. Algo que es importante entender en la parte psicológica es que las emociones parecieran, cuando hablamos de las emociones pareciera que hablamos de algo mágico, algo así como que, estás feliz, estás enojada, estás triste, porque querés estar o porque simplemente decidiste estarlo. Sin embargo, las emociones tienen una estructura que se va a dar en el cerebro, ¿sí? O sea, nosotros decimos las emociones son psicológicas, pero las emociones también tienen una parte fisiológica, porque cuando vamos a generar una emoción en nuestro cuerpo, tiene que darse frente a un estímulo y ese estímulo va a producir un cambio químico en nuestro cerebro y ahí es a donde se da el proceso de las emociones para poder identificar cómo me siento, estoy feliz, estoy triste, estoy enojado, estoy con miedo. Ahora, las mujeres tienden a ser mucho más perceptivas de las emociones. La estructura cerebral de la mujer es diferente a la estructura cerebral del hombre. De hecho, incluso, ¿por qué siempre decimos él no entiende? Es que él no es sensible, es que y estamos hablando ya de esa, quizás esa dureza en cuestión de sentimientos, porque vemos que las mujeres somos muy sensibles al tacto de entender las emociones y el varón sentimos que somos unos incomprensibles con las emociones porque pareciera ser que son más fríos. ¿Pero eso tiene alguna base científica? Claro que sí. El cerebro, de hecho, uno de los mayores estudios que tienen que ver con la neurociencia es cómo funciona el cerebro del varón y la mujer. Evidentemente, cuando hablamos de estadísticas, nunca podemos hablar del 100%. No podemos decir todas las mujeres o todos los hombres. ¿Esto por qué? Porque sí existe una mayor incidencia y por lo general se maneja un porcentaje más o menos de un 80%. Es decir, cuando, por ejemplo, una situación en la cual vos juntas a muchas mujeres y conversan de cómo se dio una infidelidad, por ejemplo. La historia que vas a escuchar en todas ellas van a ser similares y alguna vez yo lo he dicho así, como que, pucha, parece que todos ellos van a la misma escuela para hacer lo mismo. O sea, el proceso de la infidelidad del varón, el cómo ellos actúan en esa situación, nosotros decimos, la historia de mi amiga se asemeja muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué actúan de manera similar? Porque justamente esa estructura cerebral responde a un porcentaje que son similares. El 80% o el 83%, no estoy manejando muy bien la estadística, del cerebro del varón predominante suele funcionar de una manera y el 80% más o menos de mujeres suele funcionar de otra manera. Y esto, existen muchos estudios de neurociencia que lo vienen viendo. De hecho, parte de la sensibilidad, de la conexión con las emociones que tienen las mujeres, tienen que ver con esas conexiones neuronales. Esa sensibilidad para poder entender esas emociones es diferente con el varón, porque la parte de la conexión neuronal en el varón es mucho más frágil. Entonces, ellos tienen un cerebro más básico. Y bueno, sin insultar a los varones, sin embargo, el cerebro de la mujer es mucho más complejo. El cerebro de la mujer necesita mucho más entendimiento y razonamiento que el del varón. E incluso en las etapas de madurez es diferente. Cuando hablamos de la maduración, estamos hablando de la capacidad que tenemos para entender situaciones y resolverlas. Y esto lo vamos a ver que en las mujercitas, por lo general, llegada a la adolescencia, ya cuando pasaron los 18 años, vamos a ver mujeres que están pensando ya en el futuro, más estructuradas, más organizadas, cuando vemos varones que todavía están en los 23 años y siguen siendo el eterno adolescente. ¿Esto por qué sucede? Justamente por una estructura cerebral. Está científicamente comprobado que el cerebro de la mujer madura mucho antes que el del varón. Entonces eso genera evidentemente que hayan diferencias, incluso en el momento de la elección de una pareja. La mujer, por lo general, cuando elige una pareja, ya está pensando y planificando a futuro, si está en esa etapa ya de madurez. En cambio, vamos a tener varones que a los 22, 23 años están todavía en el modo joda, ¿no? Si le digo sí la amo es porque necesita escucharlo para permitirme acceder a ella. Sin embargo, nosotros lo tomamos como que son unas personas insensibles, son fríos, cuando se trata de un tema de madurez.
Volviendo a lo que me decía iniciando justamente, esta falta de capacidad que tiene el hombre de pensar, de razonar, hace que se conviertan en su gran mayoría, porque no vamos a generalizar, infieles. Porque yo escucho mucho que hablan de que por naturaleza, muchos de ellos defienden, el hombre no puede ser fiel. Mira que esto no tiene que ver solamente con la estructura cerebral o con la química corporal. Esto también tiene que ver con una base de formación, los valores y la moral que tiene. Evidentemente, nosotros tenemos un cerebro que es racional, pero también tenemos una parte de nuestro cerebro que sigue siendo el cerebro animal. Y esta es la parte predominante que funciona en el varón. Y es por eso que biológicamente ellos no tienen, vamos a decirlo así, no tendrían el pudor de poder pensar quizá en que esta es la mujer que amo y a la que voy a respetar y de repente deseo a esta otra mujer, pero no lo puedo hacer. ¿Qué es lo que los frena ahí? Porque si hablamos biológicamente, hablamos de cómo funciona ese cerebro, no existiría nada que lo detenga. Sin embargo, ¿qué lo va a detener? Esa base de formación. Educación, Exacto. Sus valores, la moral. Por eso que cuando yo conozco a un varón, no solamente me tengo que dejar llevar por lo que siento por él, sino también tengo que conocer su historia. Y puede ser que muchos varones tengan una historia que ya venga de esa parte de la joda y que nunca tomó en serio a nadie. Pero si ahora es un hombre maduro, que ya ha madurado, que ya en base a la experiencia, su moral, sus normas, sus reglas de vida, su filosofía de vida, ya es compatible conmigo porque cree en la fidelidad, entonces ahí es. Obviamente nuestras historias nos marcan, pero no nos determinan. Sin embargo, cuando hablamos de varones tenemos que entender que fisiológicamente, biológicamente, hormonalmente, ellos sí podrían tender a ser infieles. Sin embargo, va a depender mucho de estas normas y esta moral que ellos tienen. Y ahora volcando a la situación, porque también escucho muchas mujeres que justifican, digo yo, cuando dicen, sí, pero es que hay que ser tolerante, porque es hombre, el hombre es hombre, ¿no? Justifican alguna infidelidad del hombre, pero cuando se vuelca la cosa, el hombre dice no. ¿Y por qué no? Si te perdonó 5 o 6 situaciones de infidelidad, porque cuando la mujer traiciona, traiciona de verdad y lo hace consciente. Los hombres por naturaleza no. Y es algo que se escucha en tantas casas, en tantos hogares, en tantos matrimonios, que siempre me he preguntado, ¿esto tiene alguna explicación por qué las mujeres tenemos que justificar de que lo hacen porque son hombres? Algo que quiero quitar de tus palabras es que ellas lo hacen conscientemente y ellos no. En realidad no. Ambos lo hacen conscientemente. Ahora, ¿qué los llevó al punto? El cómo se vino gestionando, eso puede ser diferente, ¿no? Y esto tiene que ver también justamente con esa estructura cerebral y el cómo funcionamos los hombres y las mujeres. De hecho, en la misma sexualidad, ¿no? Sabemos que una mujer tiene de unos 10, 15 segundos el orgasmo. ¿Cuántos tiene el varón? Solamente 5 segundos de orgasmo, ¿sí? Que lo lleva a la cúspide del placer. Ahora, veámoslo por este otro lado también. ¿Por qué la mujer puede ser multiorgásmica? El varón no. El varón después de la eyaculación, después del orgasmo, ya no puede volver a tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita el reposo para volver a activarse nuevamente. Entonces, tenemos que entender que el funcionamiento del hombre y de la mujer son diferentes, y esto no porque socialmente lo marquemos simplemente, sino también porque fisiológicamente funcionamos de manera diferente. Hoy en día, cuando hablamos de la infidelidad, siempre se levanta el nombre del varón. Sabemos que muchas mujeres son infieles, amiga, vos sabés que sos infiel, pero nadie se enteró. No, nadie y son más juzgadas por esto, porque yo tengo muchos amigos varones y escucho que dicen, no, lo que pasa es que cuando la mujer llega a ser infiel es diferente. ¿Por qué? Si el hombre, ¿cuál es la diferencia que la infidelidad de una mujer con la infidelidad de un hombre? Es que la mujer mete sentimientos, el hombre por instinto animal. Y ahí, ¿no? Cuando vamos con el tema y justamente a eso íbamos con el tema de cómo funcionamos de manera diferente. El varón, todo le entra por los ojos. Solo necesita una mujer linda que sea agradable a su vista para poder ponerse, digamos, como decimos,
¿sí? O sea, un hombre se puede encender viendo, visualmente. ¿sí? Una mujer no. Una mujer necesita el tacto, necesita la conexión. Y es por eso, ahora, recordemos, no vamos a hablar del 100%, porque por ahí decimos, pero tal amiga, todas las noches puede estar con alguien diferente y de repente no le importa, ¿no? En la gran ¿Por qué? mayoría. Porque no todos funcionan así, pero la mayoría, el gran porcentaje, de 10 mujeres, 8 van a funcionar de esta manera. ¿Por qué? Necesitan la parte de las emociones, porque nosotras funcionamos de manera diferente en la activación fisiológica para poder ser activas sexualmente. Nosotras fisiológicamente estamos preparadas para tener sexo en cualquier momento. Sin embargo, para poder disfrutarlo, no. ¿Cuándo lo vamos a disfrutar? Lo vamos a disfrutar cuando la persona me genera. Como decíamos hace un rato, me pone. ¿Sí? ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Porque voy a lubricar, porque voy a sentir placer, porque mi cuerpo va a responder a eso. Pero para que mi cuerpo responda emocionalmente necesito una conexión para tener el contacto físico y tener relaciones sexuales con alguien. El varón no. El varón fisiológicamente lo único que va a buscar es el orgasmo. Y para poder tenerlo simplemente necesita penetrar a la mujer. Entonces, esas diferencias generan evidentemente que se vea de manera fría la infidelidad. ¿Por qué? Porque el varón solo necesita un momento de placer. Y esto se lo puede dar cualquier mujer que sea linda. La mujer no. La mujer necesita esa conexión. Ahora, el momento que se genera la infidelidad, el varón, como dicen, puede ser un desliz, como dicen ellos, ¿sí? ¿Pero qué lo va a detener? Solo sus normas y su moral, su filosofía de vida. A la mujer, ¿qué la va a detener? Por lo general no lo va a detener nada, como decías vos. ¿Por qué no la va a detener nada? Porque el día en que la mujer llegue a ser infiel es porque ya está conectada a alguien más, porque se desconectó de la persona con la que tenía su conexión y que era su pareja. Ahora, hablando del tema psicológico, si bien los tiempos han cambiado, ya no es la misma época, creo que en muchos hogares, muchas familias ya no se educa de esta manera, o sea, ya no se incentiva a los chicos. Esta nueva generación siento que va a ser diferente, la generación ya es diferente. cristal ya es diferente, ya no va a ser como las mujeres de antes que nos metían ese chip y que la mujer es el sexo débil. Y esto sí afectó mucho a nivel psicológico a la mujer, porque te ponen una etiqueta. Al momento de nacer, nacías mujer débil, nacías hombre fuerte. Entonces, ¿cómo afectó esto, hablando de mi generación, de la generación pasada, ¿no? Psicológicamente a la mujer? Porque ahorita, en esta época, si bien la nueva generación ya no está con ese mismo chip, estamos viviendo una época de feminicidios que nunca se habían escuchado esos números antes. Entonces, quiero saber si esta etiqueta que nos colocaban años antes, psicológicamente, ¿cómo pudo afectar tanto a la mujer para que lleguemos, y al varón, de que él es el fuerte, de que hemos llegado a un índice de feminicidios que jamás se vio antes? Mira, algo que es importante entender, que más allá de hablar de sexo fuerte o sexo débil, es importante hacernos responsables de nuestras emociones y de nuestros actos, que es algo que evidentemente se tiene que trabajar con toda la población. Ya no hay tanto, como decís, ese tema de, bueno, el rosado es para los varones, para las mujeres y el varón no puede usar rosado. O los coches solamente son para los varones y las muñecas para las mujeres. Que era algo que marcaba definitivamente, sin embargo, hemos evolucionado. Al evolucionar, tenemos que entender que los roles que cumple un hombre o una mujer sí eran importantes, mas no la sumisión. No estamos hablando de la mujer que se queda en casa porque es sumisa. Estamos hablando de la mujer que necesita protección, y no solamente una protección física, sino también emocional. Si vos traes a muchas mujeres acá y le preguntamos qué busca de un varón, la mayoría te va a responder lo mismo. Busca protección emocional, busca sentirse segura. Eso no ha cambiado ni va a cambiar. El tema es que las confusiones de los roles del género y esta confusión del sexo fuerte y sexo débil para que sea la bandera de sumisión ha generado que ahora esto sea diferente.
porque la mujer ahora quiere ser la empoderada, quiere ser la que resuelve sola, quiere ser la que tiene la energía masculina. Y esto, en vez de ayudarnos a evolucionar, está generando graves situaciones en nuestras familias, porque tenemos niños, tenemos adolescentes que creen que pueden pasar por encima del varón porque con esa bandera de ser la igualdad, de hacer la igualdad entre hombres y mujeres, ha cambiado los roles en la familia. Esto es bíblico y no tiene que ver con simplemente con posesionarnos del lado del hombre o de la mujer. Tiene que ver con entender nuestra naturaleza y utilizarla de la mejor manera. Evidentemente, nadie tiene derecho a pasar por encima de una mujer o de un varón. Sin embargo, es importante que entendamos que en nuestros roles podemos ser personas libres, con la libertad de elegir qué estudiar, de que un hombre y una mujer pueden ser astrónomos también, de que un hombre o una mujer pueden ser secretarios también. No estamos hablando de ese tipo de igualdad. Sin embargo, es importante no confundirnos en este tema de que no se trata de sexo débil o se trata de sexo fuerte, pero evidentemente hay roles que se tienen que cumplir y alguien los tiene que cumplir en esta sociedad. Entonces, viendo esto, sí es importante permitir al varón que siga aflorando su masculinidad y permitirle a la mujer sentirse protegida, porque esto genera que la estructura familiar funcione mejor. No estamos hablando de dar pasos atrás, porque evidentemente ya hemos evolucionado y tenemos que seguir evolucionando como sociedad. Sin embargo, es poder generar ese equilibrio, que es ahí a donde fallamos. Generar ese equilibrio de entender de que, ok, como varón sos fuerte quizás físicamente, pero también emocionalmente necesitas ser escuchado. De que como mujer vos podés con todo, pero también querés sentirte protegida y tenés que darte tu espacio para poder soltar. Existen muchos videos en los que vas a ver cómo una mujer que es una CEO, una mujer que resuelve todo, de repente quiere llegar a casa y soltar todo y ser abrazada por alguien. Y eso activa ese ser femenino también. Entonces, dejemos de confundir este tema de los roles y del sexo fuerte y del sexo débil, porque no es una batalla, no es el medirse como sociedad, sino el buscar esa seguridad emocional, tanto del varón como de la mujer, porque la mujer cumple ese rol más afectivo, porque necesita ser el complemento con el varón, no completarse, sino complementarse, porque el varón necesita de ella para no dejar que esos impulsos de ese cerebro que es más animal que racional en muchas ocasiones, necesita ser el freno. La mujer es ese freno. Y para el varón lo mismo y para la mujer lo mismo, porque cuando la mujer ya siente que no puede con las cosas, necesita a alguien que le diga tranquila porque yo estoy con vos. Y en esa lucha que hoy en día en la sociedad se ha generado con la bandera del machismo, del feminismo, esto se está perdiendo y está generando que haya mucho más dolor en la familia y en la sociedad. Antes era la guerra esta, ¿no? De la lucha, decíamos, de quién era el sexo fuerte, quién era el sexo débil, y bueno, esto generó sin duda repercusiones psicológicas pero en su momento fue útil, eso lo tenemos que entender. Tuvo en lo su bueno, momento, exacto. pero tuvo también consecuencias psicológicas, hablo. Porque si le preguntas a una mujer de esa época psicológicamente cómo se sentía que le digan que ella era débil, entonces eso tal vez generó problemas psicológicos. Ahora la lucha ya no es sexo débil, sexo fuerte. Es más, ahora muchos dicen, ¿será que hubo el sexo débil en un momento? Se preguntan, ¿no? Ahora el problema es el machismo y el feminismo, como dices. Se levantan banderas de ambos lados y tampoco creo que sea el problema el feminismo, porque hay muchas mujeres y hay que respetar la lucha. ¿Cuántas mujeres murieron porque el feminismo sea algo real, ¿no? Creo que es lo que lo llevan y que entendamos extremo. Bien, ¿no? Y que entendamos bien qué significa feminismo. Significa? No llevarlo al extremo. Exacto. Es que ese es el problema, cuando lo llevas al extremo y no confundir los roles, porque creo que eso es mucho lo que está pasando ahora en los hogares,
que porque la mujer tenemos la capacidad de trabajar, tenemos la capacidad de ver la casa, ahora nos metemos mucho a competir. Esto se ha vuelto una competencia, Exacto. ¿no? Entre el varón y la mujer, quién es el que más pone, quién es el que genera más, quién es el que tiene más fráter. Y hemos descuidado, porque las mujeres somos capaces para hacer eso y aún criar a nuestros hijos en casa. Exacto. ¿No? Y ahí mira que algo interesante que mencionas. En algún momento estábamos escuchando el tema de la masculinidad, por ejemplo. Y se habla de que la masculinidad hoy en día no solamente es por esta competencia, sino también por necesidad. Cada vez hay más familias en las cuales hay solo una mujer criando al varón. Y necesita aflorar esa masculinidad. ¿Por qué? Porque necesita proteger y cumplir con los roles. Y a veces no hay alguien cercano que te acompañe en eso. Entonces, evidentemente, todo ha evolucionado, todo ha cambiado. En su momento estas luchas fueron importantes, pero y siguen siendo importantes, sobre todo en algunos espacios. Bolivia, si bien es un país que todavía está en vías de desarrollo y que hemos evolucionado bastante, todavía tenemos muchas cosas. En zonas rurales todavía tenemos estas familias en las cuales el varón sigue siendo el que cree que porque es varón tiene que tomar todas las decisiones. Y a veces es un varón que cree que puede tomar todas las decisiones, pero no es el que lleva la alimentación a casa. Es la mujer la que trabaja, la que ve a los hijos, la que lo ve a él, y él se queda en casa y cree que por ser varón simplemente es el que toma todas las decisiones. Cuando de repente quien está en la canasta, en la cabeza con la canasta familiar es la mamá, ¿no? Entonces, ahí es donde me hago la pregunta, ¿es necesario que haya una sola cabeza en el hogar? O sea, yo me pregunto, porque si bien el varón puede ser útil, y hay muchos casos que ahora el varón es el que se queda en casa, porque le está yendo mejor a la mujer en el trabajo, se queda criando a los hijos, tienen también esa capacidad para hacerlo. Digo, capaz y yo soy buena para esto, pero él es bueno en esto otro. Entonces, él es cabeza en la administración del dinero, capaz, y el hombre es el que sí provee y ella es la que administra. Entonces, pueden ser un equipo. ¿Por qué tiene que haber una cabeza? Y en este caso, realidad, ¿por qué tiene que ser? En realidad sí siempre tiene que haber una cabeza, porque toda empresa necesita una cabeza. O sea, en casa también lo necesitan. Sin embargo, algo que dijiste, el trabajo en equipo, ¿no? Y hoy en día existen varones que han maternado. Existen varones que desde pequeños, como la mujer tenía un trabajo importante y evidentemente era el eslabón fuerte en la economía de la casa, dio a luz, y quien se quedó con ese bebé ha sido el papá. Entonces, y a eso nos referíamos con buscar el equilibrio. No se trata de seguir en esta lucha, sino de buscar el equilibrio. Ok, si yo asumo que como varón voy a tener que hacerme cargo de la casa, tengo que entender que eso no me quita la masculinidad, sino que simplemente estoy cumpliendo con cierto rol, pero sigo siendo el que protege a mi mujer, porque emocionalmente tengo que estar para ella, ¿no? Entonces ahí, evidentemente, el poder llegar y entenderlo, muchas personas que todavía están criados, como decíamos, a la antigua con estos factores, pero entendamos que estos factores del pasado ya no existen. O sea, no seguimos viviendo en esas poblaciones en las cuales vivimos de la cosecha. Si bien ya no estamos en esa época, hay patrones que siguen, ¿no? Y esos patrones es lo que hay que empezar a adaptarlos a nuestra nueva sociedad, a todos los avances que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo. Pero sí es importante que, si bien cumplimos ciertos roles, no los confundamos en la cuestión de esta búsqueda de la lucha, entendiendo que la sexualidad en el hombre y la mujer nunca van a cambiar. ¿Por qué? Porque probablemente, depende de qué te guste también, ¿no? Probablemente el dominante en la cama siempre va a ser él. Y que no debería ser una competencia. Exacto. Debería ser una complementación, un trabajo en equipo, ¿no? Exacto. De toda esta conversación, ¿algún mensaje, algo que podamos rescatar, que podamos decirle a la gente sobre este tema? Porque dicen, no existe el sexo débil o el sexo fuerte es la mujer. ¿Qué mensaje podemos darle ahora, en esta época que estamos, a esta sociedad, criando una nueva generación, padres que somos de una generación pasada y que muchas veces tenemos esos patrones de la antigua? Bueno, importante entender que para cada situación hay personas que pueden ser, dependiendo de la situación, más fuertes o más débiles.
porque muchas veces, de acuerdo a lo que estamos pasando, vamos a necesitar apoyo de nuestra red que puede ser ese varón o esa mujer que me acompaña, mi familia, mis amigos, y en ese momento todos tenemos momentos de vulnerabilidad, tanto hombres como mujeres, como todos tenemos momentos de fortaleza, donde nos sentimos con la capacidad de poder jalar y ayudar a alguien. Entonces no se trata de buscar el sexo fuerte o el sexo débil, sino se trata de entender que somos humanos y que quizás fisiológicamente funcionamos de manera diferente, y entenderlo nos va a ayudar a entender al otro también y abrir esos espacios de protección para poder llevar bien una sociedad en la cual no necesitamos más guerra, sino necesitamos trabajo en equipo para seguir evolucionando. Ahí está, ese es el mensaje final, licenciada. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sexo fuerte, sexo débil, estuvimos debatiendo sobre ello y esperamos que hubiéramos podido aclarar todas las dudas que hay respecto al tema. Gracias. Esto fue un programa más, un capítulo más de Lo que nadie ve.